¿cuántos están listos para escuchar palabra de Dios? Así que vamos a prestar atención a este gran tema que vamos a compartir. Mi esposa hará la oración antes de poder empezar este tiempo. Vamos a orar. Señor, primeramente te damos las gracias por traernos a este lugar, un lugar donde nos congregamos para poder escucharte, porque creemos que a la exposición de tu palabra, tú te manifiestas de manera personal a cada uno de nosotros y conoces, Señor, lo que estamos viviendo en este tiempo. Así que sé tú obrando en nuestra mente, en nuestro corazón, para poder tomar decisiones guiados por tu Santo Espíritu, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos una casa donde congregar y ser atendidos, Señor. Gracias, Señor, porque creemos que es el mover de tu Espíritu Santo que nos va a llevar a toda verdad. Y la verdad de Jesucristo, en Él tenemos esperanza, en Él tenemos salvación, en Él tenemos la oportunidad de poder hacer nuevas todas las cosas y reparar cualquier daño, Señor, que se ha podido presentar durante el transcurso de esta semana, meses anteriores o años pasados. Señor, gracias, Señor. Manifiéstate de una manera personal esta mañana. Háblanos, que tu pueblo escucha. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios use una vez más a nuestro pastor esta mañana. Gracias. Durante todo este mes estamos hablando sobre un tema que hemos propuesto para este mes, promoviendo la estrategia. Muchas gracias, hermana. ¿Y cuál es nuestra estrategia? Los grupos familiares. Hemos hablado de diferentes temas muy interesantes. Hemos hablado de la filosofía de los grupos familiares y lo que dice acerca de los grupos pequeños en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, cómo esto funciona de manera tal que podemos ser ministrados, discipulados, bendecidos mutuamente. El domingo pasado el pastor Paul habló sobre la importancia de poder tener líderes apropiados para dirigir estos grupos pequeños, con una formación espiritual, una formación bíblica, una formación de carácter y también ministerial, porque queremos que esto funcione, queremos que esto sea una bendición, queremos que eso ayude a que nosotros podamos estar interconectados y, por supuesto, en ese grupo pequeño donde podemos conocernos y poder ser compartir, abrir nuestro corazón. Esto fue muy lindo lo que hicimos el día miércoles. Todos estuvimos hablando, conversando. Conocí a algunas hermanas de nombre. Son cosas que yo creo que podemos hacer y creo que esto es una gran bendición. No se pierda los grupos familiares todos los miércoles. En diferentes casas, en más de 120 casas, estamos distribuidos para disfrutar de un programa diferente al que hacemos aquí en el auditorio grande. A manera de introducción puedo decir que los grupos pequeños es la estrategia bíblica para consolidar el crecimiento y afirmación de la iglesia. Si seguimos el modelo bíblico, veremos una mayor gloria de Dios en nuestra iglesia local. La Biblia habla claramente de que la iglesia de Jerusalén se movía en el templo y en las casas. Y nosotros, la iglesia Alianza de Coro Norte Callao, también se mueve en el templo y en las casas. Y creo que es muy importante que nosotros entendamos el valor de este principio. Ahora, para aquellos que tal vez no entienden lo que es un grupo familiar, déjeme explicarle algo más sobre esto. Un grupo familiar es la unidad básica de una congregación, o por lo menos de nuestra iglesia o congregación. La iglesia está conformada por ellas, por muchos grupos familiares.
Todo en la iglesia es una extensión de ella y fluyen de su fuerza combinada. Allí se descubren los talentos, las habilidades, ahí se descubren muchas veces los dones y vamos en una combinación muy perfecta con los ministerios de nuestra iglesia. Es el estilo de vida de la iglesia local. Y es muy importante entender que un grupo familiar está conformado por personas de todas las edades, sexo masculino y sexo femenino. Es decir, es un grupo heterogéneo, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, solteros, casados, no importa la condición, pero todos formamos parte o podemos formar parte de un grupo familiar. Y como dije hace un momento, estuve en el grupo familiar el día miércoles, habían hombres, habían mujeres, solteros, casados, jóvenes, ancianos. Qué lindo poder disfrutar de un ambiente donde heterogéneo, donde podemos aprender de la riqueza, del tesoro de cada uno de los corazones de ese grupo pequeño. Por esa razón, nosotros siempre vamos a promover esto, porque no hay duda de que cuando Pablo escribía en sus cartas, saludos a la iglesia que está en la casa de Ninfas, saludos a la iglesia que está en la casa de Aquila y Priscila, yo creo que cuando decía saludos a la iglesia, esa iglesia que estaba en la casa no era un grupo homogéneo. ¿Está de acuerdo conmigo o no? No era un grupo homogéneo, es decir, solo hombres o solo jóvenes o solo mujeres, no. La iglesia, saludos a la iglesia que está en la casa era un grupo heterogéneo. Era un grupo de personas de todas las edades, porque la iglesia es eso. ¿Estamos de acuerdo o no? La iglesia es eso. La iglesia es un grupo de personas de todas las edades, de ambos sexos, no importa el estado civil, nos juntamos con un propósito: alabar el nombre de nuestro Señor. Amén. Por esa razón es importante entender nuestra filosofía y entender la importancia de promover los grupos familiares. Esa es la razón por la cual los hombres se reúnen solamente 3 veces al año y tienen una conferencia. Esa es la razón por la que las mujeres se reúnen 3 veces al año también y tienen una conferencia. Esa es la razón por la cual los matrimonios se reúnen 3 veces al año y tienen algún evento o los encuentros tanto de hombres, mujeres o matrimonios. Pero cada miércoles los grupos familiares se movilizan. Los únicos que nos hacen la competencia son los jóvenes, ¿no? Que se reúnen todos los sábados, pero siempre le decimos a los jóvenes: pongan su reunión el sábado, solo el sábado, para que los días de la semana o los miércoles en especial, los jóvenes puedan ir a los grupos familiares. Queremos que ellos también edifiquen a los adultos, que los adultos los edifiquen a ellos y juntos poder ministrarnos en amor y en armonía. ¿No le parece fantástica esta idea? Para que nuestros hijos puedan disfrutar también de compartir con adultos. A veces cuando ya crecen ellos quieren estar solo con muchachos de su edad. Y les puedo asegurar que cuando esos chicos se juntan, estuve un día, fui a comprar un café con mi hijo y vi a 3 jóvenes sentados alrededor de una mesa en un café. Los 3 estaban escribiendo en su celular, ninguno hablaba. Y yo decía, ¿para qué se reúnen allí? Para conversar con otras personas. Esas son las cosas que no van a pasar en una reunión de grupo pequeño, ¿verdad? Donde estamos adultos y jóvenes. ¿Por qué razón? Porque nos enriquecemos los unos a los otros. Y yo creo que esa es una bendición. Nos encanta la chispa de los jóvenes, ¿verdad? La alegría de ellos, el entusiasmo. Y cuando ellos nos hacen jugar o nos comparten sus experiencias o tal vez nos cuentan alguna experiencia, ¿cómo alegra el corazón de los más adultos? Por eso, grupos familiares o grupos heterogéneos es la estrategia maravillosa que Dios nos ha entregado. ¿Cuántos dicen amén? Y todo el que está de acuerdo, dele un fuerte aplauso al Todopoderoso por esa magnífica idea.
Voy rápidamente por 3 puntos. Primer punto, modelo de crecimiento y propósito. Si usted se ha dado cuenta, nuestra iglesia está organizada en 12 zonas. Vamos a terminar este año teniendo 14 zonas. Y cada zona está conformado por una cantidad de grupos familiares. Note, por favor, observe el detalle, porque creo que de esa manera usted puede ubicarse. Yo creo que la mayoría aquí son de zona 6, pero estoy seguro que los hermanos que nos están viendo por circuito cerrado y también por las redes sociales pueden rápidamente identificarse con cualquiera de las zonas que tenemos. Hay 2 zonas que nos faltan y son números que no están en este grupo. ¿Cuáles son? La zona 3 y la zona 8. Muy bien. Pero a fin de año tendremos 14 zonas conforme a la visión que Dios nos ha regalado, donde también habrán grupos familiares. Los grupos familiares permiten una relación muy cercana y muy fraternal. Pero recuerde que ese es nuestro modelo de crecimiento. Si usted viene de otra iglesia y en esa iglesia le enseñaron que nosotros trabajamos de otra manera, probablemente tienen un modelo de crecimiento diferente al nuestro. Pero en nuestra iglesia, nuestro modelo de crecimiento es a través de los grupos familiares. Por esa razón, cada vez que tenemos un encuentro de hombres, de mujeres, de jóvenes, de parejas, salen los cupos de los grupos familiares y esas personas van a asistir a ese grupo familiar que los invitó al encuentro. Los grupos familiares siempre están en movimiento. Cuando hacemos una conferencia, los líderes de los grupos familiares son los que avisan a los hombres, a las mujeres, a las parejas, a los jóvenes para que vengan a este programa, a este evento. Por esa razón, es importante que nosotros no cambiemos nuestra filosofía, no cambiemos nuestro modelo de crecimiento. Es muy importante que lo entendamos. Hubo veces en que los hombres querían hacer su gran ministerio o las mujeres su gran ministerio o cualquier grupo homogéneo y no, vamos a dar oportunidad para que puedan tener sus actividades, pero nuestro modelo de crecimiento es a través de los grupos familiares. Ahora, en este modelo de crecimiento y en estos grupos familiares, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a ser bíblicos y vamos a ir a Hechos capítulo 2, verso 42, para poder hablar sobre las columnas que van a formar parte de un grupo familiar. ¿Ok? Hechos capítulo 2, verso 42. Mire lo que dice la Biblia. Y perseveraban. ¿Qué dice la palabra? En la doctrina de los apóstoles, ¿qué más? En la comunión unos con otros, ¿qué más? En el partimiento del pan, ¿y qué más? Y en las oraciones. Observe por favor lo que dice el texto. Ahora, cuando usted lee el contexto, en el contexto está hablando de un trabajo que se hacía en el templo y en las casas. Y cuando se reunían en las casas, entonces ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esto es muy importante. Ahora, en aquel tiempo también existían otros grupos religiosos. También existían filosofías humanas. También existían sectas que quitaban la divinidad de Cristo, por ejemplo. Es decir, habían otras formas de interpretar, pero los cristianos estaban ciñéndose a la palabra de Dios, a las escrituras que tenían en ese tiempo, que eran los escritos de los profetas de la antigüedad. Y cuando la Biblia dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ellos sabían, la iglesia de Jerusalén sabía que no tenían que escuchar a personas ajenas a esa iglesia, que ellos tenían que escuchar a los apóstoles, es decir, a los pastores de esa iglesia. Por esa razón esto es muy importante. Hoy en que las redes sociales
también nos han acercado a muchos predicadores y a muchos maestros de la Biblia, algunos que tal vez coinciden con nosotros y otros que son de sectas o de grupos religiosos distintos y que pueden traer confusión. Usted tiene que recordar que tiene que ser edificado por la enseñanza de sus pastores. ¿Cuántos dicen amén a esto? Tiene que aprender a escuchar la doctrina de sus pastores, las enseñanzas, los principios, los valores que enseñamos y que está fundado en la palabra de Dios. Por esa razón es importante que nosotros los pastores entrenemos a los ministros, a los supervisores, a los tutores y no pongamos a alguien que no tenga una preparación bíblica, una formación bíblica. Es importante que nosotros transfiramos los principios para que ellos los compartan en el grupo familiar. ¿Cómo se llama eso? Edificación. Hay una columna importante que es la edificación. Y por esa razón creemos que un grupo familiar se puede edificar. ¿Cómo se edifica? Cuando se comparte la palabra del Señor, se refuerza una enseñanza del domingo, cuando se habla de un principio que promovemos, de uno de nuestros valores de iglesia. Es decir, hay formas de poder edificar a ese pequeño grupo. Pero también dice la Biblia en la comunión unos con otros. La comunión unos con otros es la columna de la integración o del compañerismo, de la confraternidad. Esa integración importante, necesaria. Por esa razón en los grupos familiares también celebramos cumpleaños, aniversario de bodas, nos alegramos con el nacimiento de un bebé. Es decir, hay un espíritu de celebración, de compañerismo, de confraternidad. Tan importante porque dice que la iglesia de Jerusalén no solo perseveraban en la doctrina de los apóstoles, sino en la comunión unos con otros. También dice la Biblia en el partimiento del pan. El partimiento del pan, algunos estudiosos lo interpretan como la celebración de la mesa del Señor, lo que nosotros hacemos una vez al mes. Pero quiero que piense por un instante. ¿Qué es lo que celebramos cuando practicamos la Santa Cena? ¿Qué es lo que promovemos? ¿Qué es lo que anunciamos? Anunciamos que Jesús murió por nosotros. Amén. Que murió por nosotros, pero también anunciamos que no quedó muerto, sino que Él resucitó, ascendió a los cielos y envió a su Espíritu Santo y que un día Él volverá por su iglesia. Eso es lo que anunciamos. Principalmente que Él murió por nosotros. ¿Sabe cómo se llama eso? Evangelismo. Evangelismo. Por esa razón, otra de las columnas que nosotros promovemos en los grupos familiares son noches de evangelismo. Cuando ponen una película evangelística o salen a las calles a predicar, y he visto a los grupos familiares hacer esto, en mi zona también, en la zona 13, de pronto se ponen de acuerdo y hacen una noche de testimonios para poder compartirlo con los invitados que llegaron al grupo familiar. ¡Qué bonito! Porque eso es promover el evangelismo, que es importante. Una vez se me acercaron un grupo de hermanos y me dijeron: pastor, ¿por qué razón ha eliminado el ministerio de evangelismo de la iglesia? Antes éramos 20, 15, 20 que salíamos a predicar a las calles. Yo le digo, por eso lo eliminamos, hermano. Lo eliminamos porque eran unos 15 solamente que se identificaban con el ministerio de evangelismo. Pero ahora todos los grupos familiares hacen evangelismo. Ahora ya no son 15, son muchos, son miles. Que salimos a predicar, predicamos en los grupos familiares, predicamos en los encuentros, predicamos en los cultos, predicamos en todo tiempo. Pero cuando tenemos el ministerio de evangelismo, puede que le cortamos la bendición a todos, porque todos somos responsables de evangelizar y de hablar de Cristo Jesús. Amén. Cuarto, dice en las oraciones. El grupo familiar es un lugar especial para compartir nuestras cargas, nuestras batallas, nuestras luchas, nuestros temores y así poder crecer orando los unos por los otros. Por esa razón creo que es muy importante recordar cuáles son esas columnas. ¿Podemos decirlo rápidamente en voz alta? ¿Cuál es la primera? Integración. La segunda, edificación. La tercera columna y la cuarta,
No tenemos quinta columna. Tenemos 4 columnas y así como las 4 patas de esa silla que está donde está sentado usted, la sostiene, lo sostiene, así estas 4 columnas sostienen los grupos familiares. ¿Cuántos están aprendiendo algo en esta mañana? Denle un fuerte aplauso al Todopoderoso. Segundo, beneficios del grupo pequeño o grupo familiar. ¿Cuáles son los beneficios? Primero, que se da un genuino pastoreo individual. La palabra demanda que haya un pastoreo para cada miembro. Miren lo que dice en Proverbios 27:23. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Primera de Pedro capítulo 5 verso 2 dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Y puedo asegurarle que un solo pastor no podría hacerlo con todos, ¿verdad? No podría, tendríamos que organizarnos. Por eso es que la idea de los grupos pequeños es muy importante. Cuando hay una ovejita que dice: ay, a mí nadie me atiende, nadie me aconseja, nadie me ayuda. Y la primera pregunta que yo le hago: ¿tú asistes a un grupo familiar? No, me dice. Esa es la razón. Porque si tú asistieras a un grupo familiar, allí tienes primero, en primera fila, a un consolidador que puede ayudarte. Luego tienes al cotutor. Luego tienes al tutor. Luego tienes al supervisor. Luego tienes al ministro. Luego tienes al pastor zonal. Es decir, hay muchas personas que pueden atenderte, que pueden ayudarte, que pueden animarte, que pueden darte el consejo oportuno. Y cuanto más difícil puede ser tu problema, puedes llegar a personas con más sabiduría para que puedan atenderte y ayudarte. Pero la palabra del Señor nos demanda que todos seamos pastoreados, que todos seamos ministrados. Ahora, déjame decirte algo más. Puedes imaginarte, en mi caso, que muchas veces tengo que predicar cada domingo y que yo tengo que alimentarme también y que yo también necesito ser pastoreado. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Cuando yo tengo una necesidad, cuando la palabra del Señor está hablando a mi corazón, pero yo tengo una necesidad de un consejo muy específico, yo voy a buscar a mi pastor. Yo voy a buscar a una persona con más sabiduría. Voy a buscar a alguien que está en autoridad sobre mi vida. Y es interesante cómo esas personas tienen una palabra precisa para mí, porque me conoce. Porque me conoce. Pero si tú buscas a un pastor que no te conoce, puede que no te va a aconsejar conforme a tu problema, conforme a tu necesidad. Por esa razón es muy importante que tú y yo recordemos que tenemos que ser pastoreados por nuestros pastores. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dile que está a tu lado: tu pastor está dispuesto a aconsejarte. Dile así: tu pastor está dispuesto a aconsejarte. ¿Por qué razón? Porque es muy importante que nosotros podamos recordar eso. Otro beneficio: los miembros pueden desarrollar ministración mutua. Los creyentes son responsables de poner en ejercicio el mandamiento que nos dejó el Señor a través de las Escrituras, de ministrarnos los unos a los otros. Miren lo que dice la palabra: amarnos unos a otros, confesaos las ofensas los unos a los otros. ¿Qué más dice? Saludarnos los unos a los otros. ¿Qué más dice? Orar los unos por los otros. ¿Qué más? Alentarnos los unos a los otros. Exhortarnos los unos a los otros. Y llevar las cargas los unos a los otros. ¿Se ha dado cuenta que la palabra también nos habla de una administración mutua? Pero eso se puede hacer en un grupo pequeño. Porque de pronto alguien dice: tengo un dolor muy grande porque un familiar mío murió. Y está triste y tiene el corazón partido. Pero puedo asegurarte que en ese mismo grupo
Dios agenciará de otra persona que tal vez pasó por algo similar. Esas cosas nos han pasado, ¿verdad? Y de pronto esa persona dice, mira, yo también viví lo mismo que tú. Pero Dios me dio consuelo, Dios me dio fortaleza. Tengo una palabra que me alentó y te la comparto. Y ahí es donde nos alentamos los unos a los otros. Por esa razón, cada experiencia, escúchame iglesia, cada experiencia difícil que te toque vivir, aprende la lección. Cada experiencia difícil, cualquiera que sea, una enfermedad, un accidente, una situación de crisis en el matrimonio, un problema con nuestros hijos o tal vez con los padres, una situación que me ha pasado personalmente, cualquier cosa que me pase en la vida, conviértelo en una lección, porque tarde o temprano tú vas a ayudar a otras personas. Tú vas a animar a otras personas, tú vas a alentar a otras personas, tú vas a fortalecer el corazón de otras personas. Es muy importante, muy importante. Ayer estaba hablando con un pastor, amigo mío, y me compartía con mucho dolor que su hijo está pasando por una crisis. Y le dice, papá, yo no decidí ser hijo de un pastor, papá. Y cuando él me contaba, yo decía, wow, se parece a las preguntas que mis hijos me hacían cuando eran adolescentes. Porque yo soy hijo de un pastor, todos me están mirando, todos me están observando. Yo quiero ser anónimo, no se puede. No se puede. Pero así como hay desafíos, también hay bendiciones. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque si uno vive lamentándose, entonces yo le dije, mira, cuánto me gustaría que tu hijo converse con uno de mis hijos. Porque ellos también tuvieron que superar esa situación, tuvieron que superar esa crisis. Y yo creo que es importante que nosotros recordemos que todas las experiencias que vivimos se pueden convertir en una lección para animar a otras personas. Amén. Dile que está a su lado, tú también puedes ayudar a alguien. Tú también puedes ayudar a alguien, dile. Amarnos, hasta saludar, hermanos, hasta saludar. ¿Por qué la Biblia dice saludarnos unos a otros? Porque un saludo también trae bendición y fortaleza. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? Un saludo, hermano, una sonrisa. Yo estaba entrevistando a algunas personas para el bautismo en una ocasión y le preguntaba, ¿qué fue lo que más te impactó de la iglesia? Ay, el abrazo del búfalo, dice. Yo quería que diga la prédica, las alabanzas, ¿no? Pero el abrazo del búfalo. Por otro, el abrazo del búfalo. Algo tiene el abrazo del búfalo que trae consuelo, que trae ánimo, que trae esperanza, que trae fortaleza, porque ese abrazo va en el nombre del Señor. No es un abrazo nuestro, es un abrazo de amor del cielo para muchas vidas. Y yo creo que en ese sentido todos podemos ser útiles. ¿Cuántos dicen amén a esto? Una vez más, dile que está a su lado para que se convenza. Tú también puedes ser útil. Otro beneficio. Se puede discipular mejor a los nuevos creyentes. Es más fácil discipular a los recién convertidos en los grupos pequeños. Lo identificamos. No es el hermanito tal que se convirtió la semana pasada. No. Es José que se convirtió, es María, es Rosa, que se convirtió a Cristo y que la conocemos, que lo conocemos. Y eso ayuda mucho en su crecimiento espiritual, en ese discipulado que esa persona necesita. Otras, se dan oportunidades ilimitadas de servicio. Tutor de grupo, cotutores, anfitrión, encargado de oración, de alabanza, de juego, lectura bíblica y diferentes maneras de ayudar en todas las tareas que el grupo realice. Por eso me encanta mucho cuando los líderes, los tutores están preparados, porque en su preparación ministerial saben que ellos no tienen que acaparar todas las responsabilidades, tienen que compartirla con todos. El tutor donde estuve el miércoles me decía, pastor, yo no soy el único que predica. Acá también predica el cotutor, la cotutora. Yo entrego me encantaba mucho lo que me contaban, porque yo creo que de eso se trata. Se trata de que el líder sepa dirigir el grupo, sepa organizarlo,
para que todos tengan participación, para que todos. El hermanito que estaba levantando, que estaba recogiendo las ofrendas, se paró a mi lado y ahí se quedó. Yo digo, ese hermano está experto en levantar ofrendas, ¿no? Me hizo sacar un billete del bolsillo. Pero hay un ambiente muy lindo, muy fraternal. Y pienso yo que pocas veces nosotros tenemos espacios como ese. No sé si a ti te pasa que cuando llegas del trabajo a la casa, la esposa está en una función, los hijos están en otra tarea y tú llegas. O tal vez tú, la esposa, llegas del trabajo y todos están ocupados y no tenemos 2 horas para sentarnos a compartir, a hablar, a mirarnos a los rostros. A las justas podríamos sentarnos unos minutos para hablar un poquito. ¿Y cómo te fue en el trabajo? Bien. ¿Y a ti en la casa? Bien. Ay, qué profundo, dice ella. ¿No puedes decir algo más? Bueno, me fue muy bien. Pero en el grupo familiar pareciera que podemos hablar. Pareciera que todos tenemos un espacio. Y yo creo que nos bendice mucho. Nos ayuda a comunicarnos. Hoy que todo se está volviendo tecnológico, virtual. Hoy que estamos con el celular en la mano todo el tiempo. Y que muchas veces no hablamos con la familia. Esos grupos familiares podemos ser estimulados a hablar. Y llega el esposo, llega la esposa. ¿Y cómo están? Estamos bien, estamos pasando por una enfermedad, una situación, nuestro hijo, nuestra hija, y de pronto comparten una situación para orar, y de pronto los dos empiezan a expresar desde lo más profundo de su corazón. Y se dan cuenta que pueden aprender en un grupo pequeño a hablar, a comunicarse. Y van a casa y dicen, mira, fue tan fácil hablar desde el corazón en un grupo pequeño. ¿Por qué no podemos hablar cara a cara nosotros? Y vamos aprendiendo. Por esa razón es muy importante que los líderes sepan manejar esas reuniones para que todos tengan oportunidad de servir y de abrir el corazón. Otro beneficio, se promueve el evangelismo. Se motiva a compartir el evangelio en forma personal como un estilo de vida, haciendo contactos con familiares, amigos y vecinos inconversos. Cuantos más grupos tengamos haciendo esto, más se multiplicará la labor evangelística en la iglesia. La otra vez estaba yéndome a casa, no le tocaba a la zona, creo que era la zona 7, que no le tocaba culto, pero de pronto estaban evangelizando por un parque. Me emocioné mucho, hermanos. Me emocioné mucho. Ayer me llegaron unos videos de la zona 2, creo que estaba haciendo una campaña médica, evangelística. 2. Y luego el pastor Marcos me envía otro video. La zona 12 también, pastor, me dijo. O sea, simultáneamente 2 campañas médicas evangelísticas. Entonces me doy cuenta que la iglesia está evangelizando. El pastor Marco me dijo 350 atendidos, pastor, predicándoles el evangelio. Gloria a Dios. Y si las 12 zonas lo hicieran simultáneamente, imagínate todo lo que podríamos hacer. Y de pronto nos damos cuenta que sí estamos siendo luz. Los grupos familiares se están movilizando. Y estamos viendo cómo el evangelio está corriendo por Cono Norte, Callao y más allá todavía. Y gloria al Señor por eso. ¿Cuántos dicen amén? Por esta fuerza que hay en los grupos pequeños y los beneficios que tenemos. Tercero, déjenme mencionar algo muy especial. Los anfitriones también son bendecidos. ¿Cuántos anfitriones de grupos familiares hay aquí? ¿Pueden levantar su mano? Levante su mano en alto. Miren cuántos anfitriones. Denle un fuerte aplauso a esos hermanos, por favor. Que cada miércoles abren su casa. Una cosa es ir a un grupo familiar y otra cosa es abrir mi casa para que sea un grupo familiar. Y esos hermanitos están entregando más que solo un tiempo para participar. Están entregando
están entregando sus muebles y todo. Porque imagínate que se le rompe un florero. Imagínate, ¿no? Pudo haber pasado en un grupo familiar, que uno de los niños que va, de pronto juega con el perro, no sé, o juega con un objeto. Hay un poco de riesgo. Pero yo le puedo decir algo. La casa de mi madre fue también un lugar de reunión de grupos pequeños. Y déjeme decirle algo, si yo lo que he visto es que Dios ha bendecido grandemente la casa de mi madre. Y déjeme leerles algo que me bendijo mucho cuando lo leí la primera vez y lo recordé ahora, y déjeme leerlo por favor en 2 de Samuel, capítulo 6, versos 10 al 12. Dice, de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y lo hizo llevar David a casa de Obed-edom geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de ¿quién? De Obed-edom geteo. ¿Cuántos meses? 3 meses. ¿Y qué dice la Biblia? Y bendijo Jehová a Obed-edom, ¿y qué más? Y a toda su casa. Y fue dado aviso al rey diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom. ¿A dónde? A la ciudad de David. Déjame explicar un poco lo que está pasando aquí. Lo que está sucediendo aquí es que el ejército filisteo, el país de Filistea, había derrotado a Israel y se había robado el arca del pacto. Pero en manos de los enemigos, el arca del pacto fue dolor, enfermedad y muerte para ellos. Tanto que decidieron devolverlo. Y le pusieron unas ruedas, un carrito, unas ruedas para que pueda ser llevado por algunos animales el arca del pacto. Y cuando llegó a tierra de Israel, cuando llegó a la frontera, tierra de Israel, querían llevarlo de la misma manera. Pero en una de esas parece que el arca del pacto zigzagueó, parece que se iba a caer. Y un hombre se acerca y pone sus manos para que no se caiga el arca del pacto, y aquel hombre murió. Entonces todos se asustaron, el rey también se asustó. Y él dijo, no, qué terrible es esto, tengo miedo. No sabían cómo manejar la presencia del Señor, porque el arca del pacto representaba la presencia del Señor. Y mientras todos tenían miedo, mientras todos se excusaban, Obed-edom recibe un encargo. Obed, ¿podemos dejar el arca en tu casa? ¿Podemos dejar que el arca se pueda estacionar en tu casa por unos días, por favor? Porque estamos todos atemorizados. Y Obed-edom, en vez de tener miedo, Obed-edom dijo, bienvenidos. Por favor, entre el arca del pacto a mi casa. Honor para mí. Me gusta ese término porque lo he escuchado en varios anfitriones. Cuando yo les digo, hermano, hermana, gracias por abrir tu casa. Ay, pastor, honor para mí recibir a la iglesia en mi casa. Y el arca del pacto, hermanos, entró a la casa de Obed-edom. Y cuando el arca del pacto entró, ¿qué pasó? ¿Qué dice la Biblia? Y estuvo el arca del pacto, ¿en dónde? En casa de Obed-edom. ¿Cuánto tiempo? ¿Y qué dice la Biblia? Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. ¿Sabe? La Biblia dice, donde 2 o más se reúnen en mi nombre, yo estaré allí, mi presencia estará allí en medio de ellos. ¿Cuántos se reúnen en una casa hogar? ¿Cuántos se reúnen? ¿Cuántos? 5, 10, 15, ¿sí? 15, 20. Entonces dígame, ¿ahí está la presencia del Señor o no? ¿Ahí está la presencia del Señor o no? Eso es como dejar entrar el arca del pacto a tu casa.
Porque donde hay dos o más alabando al Señor, meditando en su palabra, compartiendo cargas, pero presentándoselas al Señor, su presencia está en medio. Y es como el arca del pacto que entró a tu casa. Donde el arca del pacto está, allí hay bendición. Donde está la presencia del Señor, allí hay bendición. Y Obed-edom fue bendecido, y no solo él, sino toda su casa. Así que yo puedo asegurarle a mis hermanos anfitriones que cada vez que usted abre su casa para reunir a los hijos del Señor, usted está trayendo una presencia especial de Dios en esa casa. Y créame, la bendición del cielo estará sobre tu vida y sobre tu familia. ¿Qué pasó en mi caso? Toda mi familia se convirtió a Cristo. Toda mi familia. Pero déjeme decirle algo más todavía, porque ya conté la historia de mi madre. Mi hermano, que hoy es pastor en la iglesia Alianza de Guaral, bueno, ya se jubiló hace un par de años. Él era un policía. Y por supuesto, mis hermanos mayores cuentan muchas historias. Yo recuerdo vagamente porque era un niño. Pero mi hermano, cuando no era cristiano, era uno de los hombres... mire, Dios ha hecho un milagro en mi hermano, que todos lo conocen como el pastor Papachito, así lo conocen, ¿no? Porque él dice Papachito, a todos dicen Papachito, Papachito. Es un hombre muy querendón, muy amoroso. Pero era un hombre violento. Era un hombre que en el mundo sin Cristo hizo, piensa en lo peor, eso lo hizo. ¿Quién podría creer que un día él se iba a convertir a Cristo? Sin embargo, un día Dios tocó su corazón, y no voy a contar los detalles porque es una historia muy interesante, pero se convirtió al cristianismo. Decidió abrir su casa para que su casa sea un grupo familiar, haya un grupo familiar allí. Y esa apertura, esa disposición que hubo en su corazón hizo que floreciera una iglesia que es la Iglesia Alianza de San Martín, de donde nosotros provenimos. Piense, por favor, ¿qué hubiese pasado si este hombre hubiese cerrado su casa? ¿Qué hubiese pasado si este hombre no hubiese tenido el deseo de abrir su casa? Claro, alguien diría, Dios hubiese usado otra casa. Bueno, otra casa. O sea, siempre Dios va a usar una casa para empezar algo tan glorioso como hacer florecer una iglesia y luego hacer florecer otra y otra y otra. Todo empieza en una casa. ¿En dónde empezó nuestra iglesia? En una casa, la casa de la familia Noel Diestro. Ahí empezó la historia, en una casa. Y déjeme decirle algo, las cosas más grandiosas, las cosas más poderosas, siempre empezó en una casa. Por eso yo estoy convencido de que Dios toca los corazones de los anfitriones para abrir sus casas. Yo sé que a veces los vecinos se enojan porque hacen mucho ruido los hermanitos. Yo sé que los vecinos se incomodan porque la pandereta, el bombo, la música, el amén, el aleluya, el gloria a Dios. Pero eso que atormenta nuestros oídos, después se vuelve el consuelo, la fortaleza y el ánimo. Fue así como yo también conocí al Señor. Le entregué mi vida a Jesús porque se abrió un grupo familiar en la casa de mi madre. Y Dios así tocó mi corazón y el corazón de mis hermanos. ¿Cuántos aplauden a estos anfitriones valientes que abren sus casas cada miércoles para poder bendecir las familias? Así que este mensaje para ti, anfitrión, anfitriona. Dios seguirá bendiciendo tu casa y los milagros van a venir porque cuando nos disponemos a dar más, pues más cosecharemos del Señor. Que Dios bendiga tu vida y tu familia grandemente. Dale otro fuerte aplauso al Señor ahora. Conclusión. Debemos establecer cuál será la personalidad de la iglesia local. Es decir, la cultura organizacional
que surge de la visión que Dios ha dado a la iglesia local, así como de la necesidad que hay dentro y fuera de la iglesia. Eso es muy importante. ¿Cuál va a ser nuestra cultura? Porque si nosotros no lo definimos, alguien vendrá de afuera y querrá cambiarlo todo. Alguien vendrá de afuera y querrá transformarlo todo. Pero si tú y yo, como cristianos, como miembros de esta familia, sabemos cuál es nuestra cultura, no solo la practicaremos, sino la defenderemos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Imagínate que yo invite a una familia a mi casa. Y en mi casa solemos almorzar a las 2 de la tarde. Pero esta familia que está invitada a venir a mi casa, se va a quedar 3 días o 4 días en mi casa, es una visita, dice: ¿a qué hora almuerzan aquí? A las 2 de la tarde. Yo almuerzo a las 12. A partir de ahora el almuerzo a las 12, por favor. Ahora, le paso un poco la posta. Usted es el anfitrión, usted es el que recibe a esa familia. ¿Usted qué hace? ¿Qué le dice a esa familia? ¿Qué le dice a ese hijito de mamá? Que dice: mamá, yo quiero que, 40 años tiene el hijito, yo quiero que sea a las 12. ¿Qué le dices tú a esa familia? Tú le dices: miren, aquí almorzamos a las 2 de la tarde. Entonces, hay frutas, coman lo que puedan, pero a las 2 almorzamos. ¿Estamos de acuerdo o no? No hay que pelear. No hay que pelear. Ay, por si acaso yo ceno a las 11 de la noche. Ay, perdón. Aquí no cenamos. Ligerito, solo ligerito, una frutita, uvitas, un café con leche, algo. Porque es nuestra cultura, ¿sí o no? Es nuestra forma de vivir. Y queremos entonces que las personas que llegan se adapten a nuestra cultura, a nuestro orden. Por esa razón estamos invirtiendo varios domingos para poder enseñar esto. Para que usted le pueda decir a los hermanos que llegan a las visitas, a los amigos: mira, este es el bagaje de bendiciones que tenemos. Pero disfruta. ¿Miércoles? Ay, yo quiero jueves. No, jueves no, miércoles. ¿Y no puede empezar a las 10 de la noche la reunión? No empieza. Empieza a las 8 o a las 7:30. Tenemos orden. Y ese orden hay que respetarlo. ¿Cuántos dicen amén y están entendiendo lo que estoy diciendo? Porque, amados, lo peor que le puede pasar a nuestra iglesia es no saber quiénes somos y qué hacemos. Porque solo así podríamos enseñarle a otros. ¿Qué días son las clases bíblicas? ¿Y qué días son los grupos familiares? ¿Y qué días son los cultos? Eso tenemos que enseñar. Yo quiero culto todos los días. No hay. Ahí es cuando creo que nosotros tenemos que respetar nuestra cultura. Ay, pero yo vengo de una célula de hombres, yo me reunía todos los lunes en una reunión de hombres y yo quiero acá también que se hagan reuniones todos los lunes los hombres. No hay. Ay, yo vengo de una iglesia donde todas las mujeres se reunían todos los viernes, yo quiero todos los viernes tener reunión con las mujeres. Los matrimonios reuníamos todos los jueves, yo quiero reunión todos los jueves. No hay. Lo que tenemos son grupos familiares. Ese es nuestro modelo, nuestra cultura incluye grupos familiares. Y tenemos que disfrutar de este tesoro que Dios ha puesto en nuestras manos. Les he contado historias maravillosas de cómo Dios ha usado los grupos familiares. En esta semana, una de nuestras hermanas de mi zona nos dio la noticia de que uno de sus hijos se quitó la vida. Nos dolió tanto en el corazón, nos dolió tanto, pero déjenme decirles algo.
nuestro tutor, nuestro supervisor, nuestro ministro, rápidamente se pusieron en acción. Rápidamente comenzamos a atender. Esa misma noche estábamos en el velorio. Esa misma noche hablamos de levantar una ofrenda, de apoyar, de traer todo esto a la iglesia para que la iglesia envíe la ofrenda de manera oficial. Nos pusimos todos juntos, unidos rápidamente. Acompañamos en el entierro, es decir, hemos mostrado nuestro amor. Hermanos, cuando pertenecemos a un grupo familiar, puedo asegurarte que habrán personas cerca a ti que te van a consolar, que te van a animar, que te van a apoyar en el día más oscuro de tu vida. Pero también van a celebrar tu éxito porque te conocen. Me emocionó mucho, y perdonen que me emocione con estas cosas, pero yo digo, es el espíritu de familia. Nuestra querida Siloé cumplió años el domingo pasado. Muchas personas estaban desde la calle cantándole a Siloé y mostrándole su amor. Déjenme decirles, yo conozco historias de personas que han pasado por situaciones muy difíciles y parece ser que se han sentido solas o solos. Pero cuando hay integración, cuando formamos parte de una familia, cuando realmente queremos ser parte de una familia, tú podrás ver la gracia y la gloria de Dios cerca de ti. Tú podrás experimentar el amor entrañable de Dios. Tú podrás sentir el abrazo que viene de Papá Dios para tu vida. Un consuelo, una fortaleza, un ánimo de esos que tú y yo necesitamos. Nunca voy a olvidar que cuando pasamos por el año de la pandemia, yo hablaba con mis colegas y me decían, yo me leí 30 libros en el año. El otro dijo, yo avancé mi maestría. El otro dijo, yo he podido investigar más y estudiar más la Biblia. Y yo me vi una serie de Netflix, me vi una serie de películas muy interesante de la FBI, la policial. Y al final de ese año yo me reuní con mi grupo de pastores. Y le decía, yo no pude ver una película, no pude leer un libro, no pude estudiar una maestría, no, porque todos los días, desde la mañana hasta el anochecer, siempre estaba consolando a alguien, animando a otra persona. Me arriesgué a venir a repartir víveres, visité familias, estuve en funerales. Así que aquel año, al final, cuando recién nos reunimos con los pastores, sentía la necesidad de abrirles mi corazón, de llorar delante de ellos, porque fui fuerte todo el tiempo, pero necesitaba un espacio, necesitaba un lugar donde derramar mi corazón, donde ser humano, donde derramarme completamente. Y aquella mañana lloré a gritos delante de ellos. Le dije, me siento triste, no sé, siento que peleé una gran batalla y aunque ganamos en cierta manera, pero me duele las muertes, las enfermedades y tantas cosas que pasamos. Y después de abrirle mi corazón a este pequeño grupo que yo también tengo, aquellos me abrazaron, aquellos me consolaron, aquellos me fortalecieron y sentí eso que la gente dice, el abrazo del búfalo. Sentí el amor, sentí el consuelo. Y déjenme decirles algo, ustedes también, si pertenecen a un grupo pequeño, ustedes van a recibir el consuelo de Papá Dios, la fortaleza para seguir adelante, el deseo de seguir luchando. Y por favor, no te quedes con los que te criticaron, con los que hablaron contra ti, porque siempre son contados con los dedos de una mano, de dos manos. No te quedes con esas malas experiencias. Mejor sigue pensando que hay una iglesia muy grande que te ama, que te aprecia, que te valora y que quiere verte tener éxito.
que triunfes, que sigas adelante en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a esto? Póngase de pie, iglesia, y vamos a orar. Hola, gracias por mirar este video. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Quiero animarte a darle like si te gustó el video, hacer un comentario y por supuesto compártelo para que juntos podamos ser de bendición para nuestra ciudad, para nuestra nación y para el mundo entero. Que Dios te bendiga.